Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En el video pasado nos encargamos de estudiar la definición de física, la importancia para su estudio y también analizamos las diversas ramas que la componen. En este video, que forma parte del bloque 1 de Física 1, cuyo nombre es Introducción a la Física, vamos a comenzar con el estudio de una parte esencial para el desarrollo de toda la asignatura. Se llama magnitudes y mediciones. Comenzamos. Para iniciar con el estudio de todo lo que viene, es muy importante analizar los siguientes conceptos. Tome nota de ellos. El primer concepto, y muy importante, se llama magnitud. ¿Por qué es importante el concepto magnitud? Bueno, como les había mencionado, la física es una ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos de la naturaleza y se encarga de estudiarlos de manera precisa. Y para hacerlo, es necesario realizar mediciones. Sin ellas, ningún resultado estaría sustentado. Por esta razón, el primer concepto se llama magnitud. Magnitud se define como todo aquello que puede ser medido. Todo lo que ustedes se imaginen que pueda ser medido, desde el largo o el ancho, específicamente la longitud de un objeto, la masa de un objeto, el peso de un objeto, la fuerza que tiene, el tiempo que se va a tardar este video, la temperatura ambiente que hace hoy, en fin, todo aquello que puede ser medido, eso se le conoce como magnitud. Muy importante, tomen nota de ello. El siguiente concepto se llama medir. Es una palabra que utilizamos muy seguido. Sin embargo, ¿sabemos cómo se define medir? ¿Qué es medir? Bueno, medir es comparar una magnitud con otra de su misma especie mediante un instrumento que es usado como un modelo o como un patrón. Medir es sinónimo de comparar. Comparar una magnitud con otra, pero siempre y cuando sea de su misma especie. Más adelante vamos a hablar a profundidad de ello. El siguiente concepto se llama unidad de medida. Seguramente lo habían escuchado, pero aquí les aclaro que una unidad de medida es una cantidad fija que se adopta como unidad de comparación de una magnitud. El siguiente concepto, instrumento de medición. Es un artefacto cuya función es ser usado para medir alguna magnitud en específico. Para cada tipo de magnitud, para poder ser medida, necesitamos de un instrumento de medición. Podríamos nombrar gran cantidad de instrumentos de medición. Por ejemplo, una regla para medir una longitud. Por ejemplo, una báscula para medir la masa de los cuerpos. Por ejemplo, un reloj, un cronómetro para medir el tiempo. Para cada una de las magnitudes, para cada una de las unidades, existe un instrumento de medición que es capaz de medir específicamente esa magnitud. Sistema de unidades. Bueno, de manera ordenada, los países, las asociaciones se conjuntan para establecer unidades que sean consistentes, normalizadas y uniformes y las utilizan para poder medir. En el entorno de la ciencia es importante que tengamos bien definido cuál es el sistema de unidades de medida en el cual se debe trabajar. ¿Tú sabes cuál es el sistema de unidades de medida que utilizamos aquí en México, en nuestra localidad? Bueno, pues si no lo sabías, en México y específicamente también para nuestra asignatura, el sistema oficial para la medición va a ser o es el Sistema Internacional de Medidas. Seguramente ya habían escuchado de él. Es muy famoso por sus siglas, SI, Sistema Internacional. Les cuento un poquito acerca de ese sistema internacional. Este sistema es la forma actual del sistema métrico decimal, cuya base de todo es el metro. Este sistema es el sistema más usado a nivel mundial. En la gran mayoría de los países del mundo se utiliza el sistema internacional, el SI. Fue creado en 1960 por la Conferencia General de Pesos y Medidas y hasta el día de hoy se mantiene como el sistema más usado, el más importante en todo el mundo. Es muy importante que le pongamos atención a los conceptos que acabamos de ver. De verdad que esos conceptos van a servir como parte esencial para el desarrollo de todo lo que viene en un futuro durante el desarrollo de esta asignatura. Ya hablamos acerca de las magnitudes. Ya sabemos qué es una magnitud. Sabemos también que la física
requiere de las magnitudes para poder desarrollarse. Sin las mediciones, la física no tendría sentido. Pero bueno, a partir de ahora hay que empezar a hablar más enfocado acerca de las magnitudes. Bueno, lo primero que les quiero comentar es que las magnitudes tienen clasificaciones. Existen clasificaciones de las magnitudes. Para hacerlo de manera ordenada, les muestro las siguientes. La primera clasificación de las magnitudes se llaman las magnitudes fundamentales. Son 7 las magnitudes fundamentales. Y estas magnitudes tienen la característica que no dependen de nadie más y quedan definidas por sí mismas. ¿Cuáles son esas magnitudes fundamentales? La primera, longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de la corriente eléctrica, intensidad luminosa y por último, cantidad de sustancia o mol. Cada una de ellas representa algo que se puede medir de manera bien definida, de manera específica. Por ejemplo, longitud. Habíamos escuchado seguramente de longitud. Longitud se define como la distancia que hay entre un punto y otro. ¿Cómo lo mido? Puedo utilizar diversos instrumentos, por ejemplo una regla, por ejemplo un metro, por ejemplo un flexómetro, etc. Longitud es la primera magnitud fundamental. Por otro lado, la masa. ¿Qué es la masa? Si recordamos conceptos estudiados en asignaturas anteriores, la masa se define como la cantidad de materia que poseen los cuerpos. Mientras mayor cantidad de materia posean los cuerpos, mayor es la masa del cuerpo. ¿Cómo se mide? Kilogramos, gramos, etc. Y así podemos ir definiendo cada una de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo se define como el periodo determinado en el que se realiza alguna acción. Temperatura. Temperatura se define como la magnitud que nos indica qué tan frío o qué tan caliente se encuentra algo. Intensidad de la corriente. Se llama intensidad de la corriente eléctrica y se refiere a la cantidad de carga eléctrica que pasa por alguna sección de un conductor en una fracción de tiempo. Intensidad luminosa se refiere a la medición de la potencia de la emisión de una onda de luz. Y por último, mol, un concepto que seguramente habrán estudiado en la asignatura de química, que se refiere a la cantidad de sustancia. Estas son las 7 magnitudes fundamentales y les aseguro que vamos a hablar mucho acerca de ellas durante el transcurso de cada una de las clases que se vienen a continuación. Otra clasificación de las magnitudes se llama magnitudes derivadas. Estas magnitudes tienen la peculiaridad de que nacen de la combinación de 2 o más magnitudes fundamentales. Cuando se combinan estas, se crean las magnitudes derivadas. Por eso ese nombre, se derivan de. Algunas de las magnitudes derivadas son, por ejemplo, la superficie, también llamada área, el volumen, la velocidad, la aceleración, la fuerza. Pero ¿por qué estas magnitudes son consideradas derivadas? Bueno, les explico cómo es que se forman cada una de ellas. Por ejemplo, para formar la superficie, que también es conocida como área, tengo que combinar el uso de 2 magnitudes. Bueno, el uso de una magnitud, pero 2 veces. Fíjense, si yo tengo este cuadrado, tengo una longitud acá y tengo otra longitud acá. Cuando yo multiplico la base por la altura en este cuadrado o el lado por lado de este cuadrado, un metro que mide este por un metro que mide este, se forma un metro cuadrado. Se forma un metro cuadrado. Precisamente esa es la unidad con la cual debo medir la superficie en metros cuadrados. Por eso es una magnitud derivada. Por otra parte, muy similar a esto, se encuentra el volumen. La unidad para medir volumen son los metros cúbicos. ¿Cómo se forman los metros cúbicos? Bueno, si recordamos cómo calcular el volumen de un prisma, yo tengo que multiplicar base por altura por profundidad. O sea que si tengo un cubo de 1 metro, tenemos que multiplicar 1 metro por 1 metro por 1 metro. Y de esta forma obtenemos 1 metro cúbico. Por eso el volumen es una magnitud derivada, porque se deriva de la combinación de 3 veces la longitud. Por otro lado, también tengo la magnitud velocidad. ¿Cómo medimos velocidad?
Existen diversas formas. Les voy a hablar de un ejemplo solamente. Kilómetros sobre horas. Cuando lo vemos en un velocímetro, el velocímetro nos marca cuántos kilómetros recorro en una hora. Si nos damos cuenta, aquí estoy mezclando dos magnitudes fundamentales. Estoy mezclando la magnitud longitud y lo estoy combinando con la magnitud tiempo. La combinación distancia sobre tiempo se trata de la velocidad. Por eso velocidad es una magnitud derivada. Y así podemos hablar acerca de las otras magnitudes. Sin embargo, preferiría hacerlo en videos más adelante, cuando esto tenga un poco más sentido para todos ustedes. Porque la aceleración es otra magnitud derivada, la fuerza también lo es. Sin embargo, de eso vamos a hablar en videos futuros. Pero a manera de resumen, como ya les había mencionado, las magnitudes pueden clasificarse en fundamentales y también en derivadas. Las fundamentales quedan perfectamente definidas por lo que son, no necesitan a nadie más. Sin embargo, las derivadas surgen de la combinación de dos o más magnitudes fundamentales para que puedan existir. Bueno, seguramente se habrán dado cuenta de que en casi toda la presentación hemos estado utilizando mucho esta palabra, magnitudes. Como les dije, es una parte esencial para el desarrollo de la física. Pero estas magnitudes tenemos que empezar a ordenarlas para nuestros saberes, para nuestros conocimientos. Y aquí les muestro las magnitudes principales que vamos a estar utilizando en cada una de las clases que se vienen a futuro. La primera, longitud. ¿Cómo medimos una longitud? ¿Tenemos opciones? Sí, varias opciones de cómo medir la longitud. Por ejemplo, puedo medir cuántos metros, cuántos centímetros mide eso, cuántos milímetros mide aquel objeto, cuántos kilómetros tiene esa carretera. Si quiero medir la masa, para medir masa tengo también diversas opciones. Por ejemplo, cuántos gramos tiene esa harina, cuántos kilogramos de tortillas, cuántas libras, cuántas toneladas. Como pueden ver, para cada magnitud tenemos diversas opciones de cómo podemos medirla. Tenemos diversas opciones de unidades de medida. Para el tiempo seguramente encontraríamos un montón. Lo que quiero decirles es que en física tenemos que seleccionar cuáles son las unidades de medida que debemos utilizar. Y para ello quiero mencionarles que en el Sistema Internacional de Unidades, el cual adoptamos aquí en México, existe una tabla establecida con las unidades de medida que debemos utilizar para cada una de las magnitudes que estemos trabajando. Y vean, en esta tabla podemos ver que para medir longitud, aunque yo tenga todas estas opciones, específicamente la unidad de medida que debo trabajar es el metro. Para medir masa, el kilogramo. Para medir tiempo, segundos. Para medir temperatura, grados centígrados. Para medir área, metros cuadrados. Para medir volumen, metros cúbicos. Para medir velocidad, metros sobre segundos. ¿Existen otras formas de medir velocidad? Claro que sí. Existen gran variedad. Sin embargo, en el sistema internacional, la unidad de medida básica es el metro sobre segundo. Para la aceleración, metros sobre segundos al cuadrado. Y para la fuerza, kilogramos metros sobre segundos al cuadrado, lo que equivale a un newton. Por el momento no quiero que se preocupen por estas unidades que ustedes desconocen. Quizás lo único que quiero es de que ubiquemos esta tablita en donde para las magnitudes principales que vamos a ir estudiando a lo largo del desarrollo de esta asignatura, el sistema internacional establece unidades básicas, las cuales son las que siempre debemos utilizar para la medición de estas magnitudes. En esta tablita podemos notar también que podemos identificar la primera clasificación de las magnitudes, magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Fíjense cómo estas primeras 4 representan magnitudes fundamentales y las de hasta abajo representan las magnitudes derivadas. Eso no quiere decir que sean todas. Existen más magnitudes derivadas. Sin embargo, considero que todavía no es momento de mostrárselas porque las iremos viendo en el desarrollo de cada uno de los temas y bloques de esta asignatura. Bueno, con esta tabla doy por terminado este video. Espero que haya quedado claro los conceptos que analizamos al principio.
la clasificación de las magnitudes en fundamentales y derivadas, y también las unidades de medida básicas establecidas en el sistema internacional para medir cada una de las magnitudes en física. Nos vemos hasta el próximo video. Que estén muy bien. Saludos a todos. Síganme.